Buenas, buenas. Sí, aquí estamos, papá, contigo. Mira, mira para acá. Vamos a hablarle aquí a la comunidad de BCF. Ok, vas a empezar. Bueno, estamos acá. Vamos a esperar que Instagram le empiece a mandar notificaciones a la comunidad. Ya ahí se están conectando. Bienvenidos. Saludando, Vamos saludando. Saludando, Gio desde Colombia. Ruth Ruth, y a todos los que se van Richard. uniendo, Richard, Anderson, bienvenidos a esta conexión que no fue anunciada, pero Exacto. es una conexión que estamos haciendo desde BCF, nuestra plataforma de formación profesional y transformación personal, aquí en familia con nuestro bebé, conectados con uno de los colores de BCF. Exacto. Saludos, Hugo. Estamos con nuestro bebé y además de saludar, queremos enviar un abrazo que traspase la pantalla a toda nuestra gente donde se encuentren y poder compartirles, iniciar este ciclo porque se viene un ciclo de varios live. Sí. Este es el primer ciclo, el primer live del ciclo y lo hemos llamado ¿Cómo Cómo gestionar gestionar? las emociones en momentos desafiantes. Así es. Y bueno, saludos a Ruth, saludos, gracias. Hugo, saludos. Bueno, y quisimos hacer este live así, comenzar con este ciclo de live, compartiendo, como saben, bueno, nosotros somos venezolanos, migrantes, estamos en Chile desde hace 7 años. Y como venezolanos y como conscientes de todo lo que está pasando en Venezuela, por supuesto, emocionalmente estamos súper movidos, estamos súper conectados con nuestra gente que está allá en Venezuela y con nuestra gente venezolana que está en todos lados y por supuesto con personas que no son venezolanos pero que forman parte de la familia BCF, que forman parte de la comunidad y que se han mostrado en apoyo con nosotros, han estado pendientes de cómo nos sentimos, cómo estamos gestionando esto que estamos pasando. Y como ustedes saben, nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con la gestión emocional, con el poder de la comunicación, con el trabajo de creencias. Y que todo lo que está detrás de lo que está sucediendo en Venezuela, hay creencias muy, muy, muy fuertes que para la mayoría de venezolanos, voy a hablar en este caso de venezolanos, y para todo el mundo, porque ya todos los países que están al tanto de todo esto entienden que esas creencias que está detrás de estas personas que hoy en día tienen el poder, son creencias que son extremadamente dañinas, son extremadamente limitantes y que es algo que nosotros enseñamos, por más inútil, por más irracional que pueda ser una creencia, algo nos hace ganar y nos mantiene en el lugar, nos mantiene creyendo lo que creemos, nos mantiene haciendo lo que hacemos, aún cuando sabemos que les estamos haciendo daño a otras personas. Esa es una de las características de las creencias. Para quienes se van uniendo, un gran saludo. Por aquí los vamos saludando a la pantalla con nuestro baby Aarón. Como bien les comentó Tomás, este es el primer live de un ciclo que estamos iniciando. Estamos en nuestro mes aniversario, agosto es el mes aniversario de BCF Group, B de bienestar, C de comunicación, coaching, conciencia, F de fusión, F de familia, F de felicidad, un poco para quienes van uniéndose a nuestra comunidad. Compártanle este live a sus contactos. Así es, denle al avioncito y compartan porque además de entrar un poco en calor con el tema que tenemos para hoy, cómo gestionar las emociones en momentos desafiantes, poniendo el caso de estudio, el caso práctico de lo que está ocurriendo en Venezuela. Como bien comentó Tomás, nosotros somos chilesolanos, somos venezolanos en Chile, con un bebé chilenito en esta tierra maravillosa chilena. Y estamos aquí como líderes, directores, fundadores de esta plataforma que está cumpliendo este mes justamente 10 años entrenando líderes, empoderando equipos, expandiendo conciencias. Estamos de aniversario y esta serie de live tiene el objetivo de conectar así cerquita con ustedes que están ahí al otro lado, compartir herramientas, compartir miradas y por supuesto celebrar lo que hacemos estos 10 años de plataforma de formación y de transformación. Y bueno, quisimos iniciar con la gestión emocional en momentos desafiantes porque efectivamente en la actualidad se está dando un epicentro
de cambio, de transformación en Venezuela, un país donde nacimos. Tomás es de Barquisimeto, una ciudad hacia el occidente del país. Su servidora, Carla Cofiño, soy caraqueña, nacida en la capital del país. Y respetando, por supuesto, las creencias que existan, porque como expertos en trabajo con creencias, estamos entrenados para observar, escuchar, reconocer las creencias de las personas y sabemos que todo lo que hacemos o dejamos de hacer responde a nuestras creencias. Entonces, respetamos las creencias y tenemos nuestras propias creencias, eso también. Entonces, ¿cómo gestionar las emociones en momentos desafiantes? Hay miles de formas de gestionarlas. Desde nuestra mirada como expertos en trabajo con creencias y en comunicación profunda, formadores de coaches, entrenamos a coaches y a mentores, queremos darte nuestra mirada para que esas emociones que hoy en día están desbordadas, esas emociones que suben y bajan y que nosotros las hemos sentido como humanos que somos, cómo podemos transitarlas, gestionarlas de una manera más útil, de una manera más compasiva, que no nos absorban, que no nos limiten a poder seguir adelante en lo que nos corresponde hacer, en lo que sí podemos hacer, en lo que sí podemos atender. Entonces, para quienes se van uniendo, un gran abrazo, les vamos saludando y quienes quieran tomar nota, pues lápiz y papel. Lo primero, voy aquí, que tenemos a Bebé jugando en vivo, aquí estamos jugando aquí con nosotros. Lo primero es saber que toda emoción es explosiva. ¿Qué se refiere? Sencillo. ¿Qué significa que es explosiva? Que no permanece en el tiempo. La emoción es una respuesta mental y corporal a un estímulo. Y cuando esa emoción que viene de emotion viene de energía en movimiento y motion, energía en movimiento, la energía que somos se activa y comienza a movilizarse debido a un estímulo. Entonces, hablemos de estas emociones que quizás no son tan agradables. La emoción de la ira, de la rabia, viene de una energía en movimiento que se estimula por un pensamiento de injusticia. Algo que te parece injusto. Entonces, esa emoción que es la rabia, la ira, conecta con una injusticia. El miedo es esa emoción en movimiento, esa energía en movimiento que conecta con un pensamiento, con un estímulo de amenaza. Tú sientes que algo te amenaza, tú sientes que algo no va a ocurrir como tú quieres que ocurra. Entonces se activa el miedo, se activa el temor. Y la otra emoción, la otra energía en movimiento de la que vamos a hablar es la tristeza, que se activa con un estímulo de pérdida. Cuando tú sientes que tú estás perdiendo algo, que no estás ganando algo, que estás dejando de ganar algo, entonces allí se activa la tristeza. Entonces, para quienes se están conectando, estamos hablando de cómo gestionar las emociones en momentos desafiantes. Caso de estudio Venezuela, uniéndonos con toda nuestra comunidad venezolana en el mundo y compartiendo estas herramientas que para nosotros son vitales como expertos en trabajo con creencias, como formadores y entrenadores de coaches y mentores y por supuesto como venezolanos de nacimiento que vivimos en nuestro querido Chile y que entrenamos y conectamos y trabajamos con personas en todo el mundo en habla hispana. Entonces ya tenemos la definición de estas tres emociones que por lo general nos bloquean en algunos momentos o no nos hacen sentir tan bien, como la ira, también unida a la rabia, el miedo y la tristeza. ¿Cómo gestionar esas emociones desde la mirada de las creencias y la comunicación profunda? Si yo creo que es injusto algo y me mantengo conectado con esa creencia de injusticia, yo voy a estar conectada con la rabia. Entonces, la creencia de que algo es injusto nos hace conectar con la rabia. La creencia de que estoy perdiendo algo, de que se está perdiendo algo, me hace mantenerme en la energía, en movimiento de la tristeza. Y la creencia de que algo nos amenaza, de que algo no va a ocurrir como queremos, nos mantiene conectados en la energía del miedo. Entonces, aquí los estoy atando la creencia con la emoción. Total. Bueno, y precisamente esas tres emociones es la que estamos pasando los venezolanos. Son las que exacto.
porque obviamente nos parece injusto que aún habiendo tenido un resultado positivo, la otra parte decide hacerlo imponer algo que no es real ante los hechos, porque ese es otro punto importante. ¿Cómo sé yo que es injusto algo? ¿O cómo siento yo por qué me da injusticia? Porque hay unos hechos que dicen algo y la contraparte está mostrando otra cosa. Como lo Entonces, enseñamos en creencias, tal cual. Hay una realidad observable exacto, que muestra un resultado, pero hay otra parte que anula, valida e invalida ese resultado. exacto. Entonces, por supuesto, eso nos parece injusto, nos genera la rabia. Ahí se activa el miedo porque venimos con tantos años de un proceso en retroceso que cuando ocurre la injusticia y vuelve a pasar ese escenario de injusticia, nos da miedo porque se genera ese pensamiento también de amenaza, de la incertidumbre, que va a pasar y el escenario que se nos crea automáticamente, teniendo todos los elementos del pasado y haciendo esa proyección hacia el futuro, son pensamientos que no son nada gratos. Entonces, nos da miedo. Y por supuesto, nos sentimos amenazados porque cada vez hay más limitantes, cada vez hay menos oportunidades de crecer y hay un manejo verbal, corporal, directamente de amenaza y por supuesto se genera esa emoción de Miedo. miedo. Por la Entonces, represión, porque el miedo se activa ante un escenario de amenaza y de represión y de exacto. incertidumbre. Y justamente estos tres elementos, estos tres estímulos, amenaza, incertidumbre y represión, están presentes en este caso. Lo estamos llamando como un caso de estudio, porque como escuela, como formadores, buscamos ser lo más objetivos. Ahora bien, hay una parte emocional porque nosotros somos venezolanos, tenemos nuestra posición y nuestra posición es estar del lado de la justicia, exacto. estar del lado de hacer valer las normas, de estar del lado de hacer valer los procesos. Y ahí es donde viene todo este tema que se desarrolla y es este caso de estudio que estamos contando, que es desilusión, incertidumbre, rabia, ira, frustración. Se comienzan a activar todas estas emociones y cómo podemos hacer frente a ello. ¿Por qué? Porque al ver hechos que rompen con las normas, al ver situaciones que no se corresponden con lo que es el deber ser, lo que es un código de ética, pues se activan todos estos estímulos de frustración, preocupación, incertidumbre. ¿Cómo hacemos frente a esto? Pues lo primero que hay que observar es que, lo que comentaba Tomás, es que hay una situación que está ocurriendo, que es observable, que es corroborable. Y ver cuál es nuestra posición frente a eso. Siempre lo primero es cuestionarte y decir, lo que está ocurriendo, observable, corroborable, ¿qué pienso yo de eso? ¿Cuál es mi posición con respecto a eso? En nuestro caso, nuestra posición es la de estar frente a un episodio democrático, es decir, hacer valer los resultados reales y el proceso real. Es decir, se dieron unas elecciones y contra todo proceso electoral respetable se han incumplido, y lo dicen los observadores expertos en eso, se han incumplido las normas de un proceso electoral que sea respetable. ¿Por qué? Porque por ejemplo, para quienes no conocen y quienes se están conectando, y en la televisión lo dicen, no somos expertos en esto, cuando termina un proceso electrónico, electoral, automatizado, los resultados están automatizados de manera prácticamente inmediata, en las siguientes horas. Y cuando comienzan a darse estos resultados, que ni siquiera son resultados de una hoja de papel, que ni siquiera se pasan por regiones, ni por estados, ni como se colocaban los mapitas automatizados en todas las elecciones
automatizadas y electrónicas, pues ya tú comienzas a ver que aquí hay algo que no cuadra, además de todas las encuestas, además de todas las actas que sí las ha mostrado la oposición. Entonces, más allá de hacer un live que tenga tilde político, porque efectivamente todos los seres humanos somos seres económicos y políticos, porque la política forma parte de nuestra esencia humana, de nuestras relaciones humanas, de ser parte, de ser ciudadanos. El ser ciudadanos nos hace seres políticos. Lo que queremos compartir aquí es que podamos tener una posición. Tener una posición es expresar nuestra opinión acerca de una situación, observar la situación, no elegir quedarnos callados, expresarla de la mejor manera, es decir, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto, y mi posición es mantenerme en esto, o sea, utilizar de la manera más asertiva lo que podamos. Carla, ¿cómo puedo ser asertivo? Ajá, Tomás, ¿cómo puedo ser asertivo o asertiva si tengo rabia, frustración? Quizás son preguntas que ustedes se puedan hacer, y es parte también de brindarles herramientas para transitar estas emociones en momentos desafiantes. Exacto. Yo lo primero que voy a hacer como la pregunta de esta transmisión, de cómo gestionar las emociones en momentos desafiantes. Miren, lo primero que nos va a ayudar a nosotros a saber cómo gestionarlas es aceptarlas. Exacto. Es decir, ocurrió tal escenario, y lo estamos llamando del tema de Venezuela, pero esto aplica para todo, aplica para todos los procesos que nosotros sentamos que hay injusticia. Primero es aceptar. Es decir, no aceptar el resultado, aceptar lo que yo estoy sintiendo. Exacto. Aceptar lo que me está generando, lo que se está generando en mí a nivel interno ante una situación. ¿Por qué? Porque al momento de que yo lo acepto y digo, esto me está incomodando, esto me parece injusto, esto no estoy de acuerdo, me está incomodando, me está dando miedo, me está dando tristeza, allí viene el punto que decía Carla. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Por qué? Porque si nos callamos, si eso va hacia adentro, lo por reprimimos. supuesto, al reprimir, en algún momento, eso es como una bomba de tiempo, en algún momento eso va a implosionar. Entonces, vamos a explotar, bien sea comunicándonos, dañando a otras personas, exacto, o enfermándonos en muchos casos. Entonces, yo estoy sintiendo rabia, tengo que expresarla. ¿Cómo la voy a expresar? Bueno, hay diferentes medios de expresarlo. Para unos le necesitan gritar, otros necesitan salir a correr, otros necesitan hacer una publicación, otros necesitan escribir, otros mandar un audio. Entonces, busca el canal, el medio que a ti te haga sentir mejor, expresarlo. Y hay siempre y cuando seas ecológico. Exacto, sin dañar. Sin dañar a terceros, para explicar la ecología. Hay un punto que es un indicador, que es aquello que te dé paz. Si expresarlo de la forma como tú decidas expresarlo, por supuesto, como decía Carla, sin dañar a otra persona, sin dañar a terceros, si eso te da paz, bueno, hay que ir a hacerlo. Ahora, muchas veces dependiendo el nivel de injusticia, va a determinar la forma de cómo tú expresas. Y que por supuesto puede en algún momento dañar a otras personas. ¿Qué es lo que está pasando en este caso Venezuela, de la otra parte donde hay unos resultados que parecen injustos? La forma de expresar en esas personas sí es dañando, tanto verbal, físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Ahí hay un daño muy grande del otro lado. Y hay características de daño porque el daño significa afectar la dignidad física, mental, emocional moral del otro y moral. Afectar, o sea que hay una afectación real. Exacto, entonces ¿qué pasa? El punto diferenciador de este caso es que la otra parte son las que realmente están dañando, y están dañando porque no aceptan la realidad. Es decir, a nosotros, como la contraparte, nos parece injusto. Entonces, nosotros tenemos de una forma que expresarlo. A la otra parte, no le puede parecer injusto porque al final ellos no tienen la razón.
Y porque además, quiero sumar, y disculpa la interrupción, además de no tener la razón, tienen algo que decía un profesor que yo escuché, un profesor de la Central, decía, además tienen todo a favor, tienen todas las condiciones a su favor porque tienen todos los poderes tomados y además todos los elementos para hacer uso del poder. Entonces, están en una... ¿Qué pacho, verdad? Aparte están en una condición... privilegiada, se llama eso. Entonces, por eso tampoco les parece injusto, porque aparte tienen privilegios. Exacto. Entonces, aún así, como no tienen las herramientas, como tienen, como el ego es mucho más grande de lo que ellos piensan, ese deseo y ese hambre de poder, de querer imponerte sobre la otra persona, es muy grande, la ambición. Entonces, la única forma que conocen es, por supuesto, incrementando el miedo a través de amenazas, a través de acciones que obviamente digo obviamente que no nos gusta, pero es que ya eso es obvio, porque uno lo está viendo, visiblemente es obvio, están haciendo un daño. Entonces, recapitulando, la primera herramienta para gestionar las emociones en momentos desafiantes es aceptar la emoción que estás sintiendo y expresarla. Aceptarla, identificarla y expresarla. Exacto. ¿Por qué? Porque al expresarlo vamos a liberarnos de dañar a otra persona cuando implosionemos o de enfermarnos, por supuesto, al reprimir tanta emoción. Entonces hay que expresarlo. Y en esta situación, por ejemplo, para mí, en mi creencia, el expresar es parte de aportar y dar nuestra posición, a tener dar un grano muy grande de arena a la situación que está pasando. Entonces, y quiero agregar algo a esto. Lo que dice Tomás, cuando podemos convertir una emoción en algo útil. Ahí voy con esta vertiente. La ira, la rabia, es una energía en movimiento. Recuerden, emoción es emotion. Energía en movimiento. E de energía y motion de movimiento. Entonces, para que no se les olvide nunca el concepto de emoción. Y emoción viene de emotion en inglés, energía en movimiento. Entonces la ira, la rabia, viene de una energía en movimiento que nace de un pensamiento o de una situación de injusticia. La rabia, a diferencia de otras emociones, al igual que la alegría, son energías en movimiento explosivas hacia afuera. Necesitan salir, necesitan sacarse. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que comentaba Tomás, nos podemos enfermar, el cuerpo comienza a sentir síntomas de afectación y hormonalmente también comenzamos a tener un desajuste hormonal, comenzamos a liberar hormonas del estrés, cortisol, noradrenalina, todo este tema y el cuerpo se agobia, el cuerpo se satura, el cuerpo se abruma y dejamos de ser funcionales. Entonces, la emoción tiene mucho de mentalidad y mucho de corporalidad y mucho de biología. Y allí entra la creencia, o sea, poder creer que nosotros somos capaces de gestionar nuestras emociones es también una creencia potenciadora que queremos que sepas y esa es desde nuestra especialidad el aporte que queremos sumar. Entonces, agregando a lo que comentaba Tomás, ¿cómo yo utilizo esta rabia, esta ira que siento, que ya la identifiqué, que ya estoy eligiendo expresarla? ¿De qué manera la puedo expresar? Busca que la rabia, como ya dije, es una energía, la ira, la rabia son energías que necesitan sacarse. Entonces, todo lo que sea sacar la rabia va a ser útil. ¿Cómo la puedes sacar? Resuena lo que decía Tomás. Yo puedo agarrar una almohada, puedo agarrar una toalla y ponérmela en la boca y gritar. Meterme en el baño y gritar. No va a pasar nada, no estás dañando a nadie con eso, estás sacándola. Grita, puedes llorarla. En el baño, trancas tu puerta y te metes allí. Puedes irte a trotar, puedes dar una vuelta, hacer respiraciones profundas con sonido, con resonancia. Que el cuerpo sienta que estás
sacando siempre. ¿Por qué? Porque la rabia y la ira son emociones que necesitan salir. Puedes escribir, la escritura también ayuda. Puedes hablarlo con un terapeuta, hablarlo con un coach. Ahí estamos nosotros también acompañando a personas que quieren tener espacios uno a uno de conversación profunda para sacar, para drenar, para organizar. Eso también es parte de lo que ofrecemos en BCF. Entonces siempre buscar sacar, resonando lo que decía Tomás. Y ahora viene como el 1.2. Ya dijimos el paso 1. Identificar, aceptar la emoción. Paso 1.1. ¿Cómo convierto esa emoción en un aporte, en algo útil? La puedo convertir. La rabia se puede convertir en algo útil. Voy a decir un ejemplo y Tomás continúa con lo que estaba diciendo. Un ejemplo para convertir la rabia en algo útil es, como la base de la rabia es una injusticia, busca aquello que es justo. Entonces, ¿cómo combatimos y utilizamos la rabia para algo útil, para algo que agregue valor? Desde la raíz. Si la rabia tiene una base de injusticia, tómate una pausa, respira profundo, haz el paso 1, saca la rabia de una manera ecológica sin dañar a terceros y luego piensa que sí sería justo y toma una acción en función a ello. Ahí viene lo que comentaba Tomás. ¿Qué es justo? Hacer algo que a lo mejor nuestros compañeros que están en Venezuela ya no están pudiendo hacer, que es transmitir, comunicar, mostrar. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es esto, de cara de lo que nos parece justo. ¿Por qué? Porque allí hacemos la contraparte de la rabia y de la ira. Conectar con lo que es justo para bajar la intensidad de la ira, de la rabia, que tiene que ver con la injusticia. Exacto. Y eso, como te decía, también lo puedes llevar a otros ámbitos. Si estás en tu trabajo y alguna situación te parece injusta, identificar la emoción, lo que te está haciendo sentir, vivirla, expresarla, evitar dañar a terceros y hacer esas acciones que correspondan a la contraparte de esa injusticia. Me están tratando mal en el trabajo, me están señalando por alguna situación que yo pasé en mi trabajo, me parece injusto, entonces busca las acciones que puedan enfrentar de forma asertiva, de forma ecológica, a esa situación donde tú tengas las pruebas y pongas tu punto de vista. Que Eso, sería lo justo en que esa sería lo situación. justo en la situación, Que por lo exactamente. general en temas laborales hay que buscar las normas, Valores. los valores de la empresa, las normas, si hay un código de ética dentro de la organización, si hay códigos de convivencia dentro de la organización. Entonces, buscar siempre eso, porque eso es lo que en teoría es el acuerdo profesional. Cuando hay un acuerdo, siempre busca los acuerdos, porque ese es el marco por el cual nos seguimos para ir por lo justo. Exacto. Igual pasa en las relaciones, igual pasa en todo. Entonces, el tema principal es lo que está pasando, pero esto lo puedes llevar a todo, porque al final son emociones. Y las emociones no dicen, yo voy a sentir esta emoción cuando pase esto en un tal situación, en Venezuela. Pero voy a sentir una emoción cuando pase esto en el trabajo. Al final son emociones. Y lo que detona las emociones es una situación. Y otro punto importante para saber cómo gestionar estas emociones, ya dijimos, ya tocamos ese punto, y es entender que toda conducta, todas acciones vienen de la mano de una creencia. Entonces, y que la otra persona no tiene por qué creer lo que yo creo. Entonces, Porque cada persona es un mundo en sí mismo, por eso conocemos el término sistema de creencias. Cada persona internamente tiene un sistema de creencias y eso es un mundo. Bueno, es parte de nuestra especialidad, es parte de lo que enseñamos. Justamente uno de nuestros programas de mayor transformación es la especialización en trabajo con creencias, donde nos metemos a conocer ese mundo. Por eso es importante saber que cada persona tiene un sistema de creencias. Lo importante es que tú conozcas el tuyo, que no es que lo vas a conocer a perfección de un día para otro, eso es un trabajo continuo, y que, como bien decía Tomás, reconozcas que así como tú tienes un sistema de creencias con múltiples elementos, la otra persona lo tiene, y eso se lleva a nivel social, a nivel país, a nivel sociedad. exacto. Y uno de los temas que son más controversiales en la sociedad
que llevan una base de creencias súper fuertes y delicadas, es Sensible, exacto. política, religión. Son dos áreas que efectivamente, y nosotros las tocamos en la especialización en trabajo con creencias, porque el, el, el ponerte en un tú a tú para imponer tu creencia sobre política o religión con otra persona es literalmente no llegar a un acuerdo. Exacto. O sea, es muy complicado, es muy desafiante llegar a un acuerdo a nivel político, a nivel de religión, con otra persona que hasta ese momento no ha tomado conciencia en este caso voy a hablar de lo negativo que le puede traer a creer en lo que está creyendo. Que ocurre el milagro, que es lo que ocurrió en Venezuela, que por mucho tiempo el país literalmente estaba más inclinado hacia el otro bando y después tuvo a mitad y mitad, pero ya hoy la realidad ha demostrado que muchas personas que por muchos años creyeron en un sistema que ya está comprobado que no funciona, hoy le tuvieron que pasar, se tuvieron que ir familiares del país, se tuvieron que enfermar, a ellos mismos les tuvo que pasar algo para que ese sistema de creencia se empezara a debilitar. ¿Viste? Estamos entrenados. A debilitar y poder darle la oportunidad A una nueva creencia, a una nueva realidad. Nuevas creencias que me den otra ganancia que a su vez le dé más, minimice más la creencia que creía antes hasta que esa se desaparezca y yo empiece a tener una creencia diferente. Allí ya yo puedo conversar con la persona. Pero si la persona está cerrada a ver otras posibilidades, a entender que no solamente su creencia es válida, sino que existen un mundo de creencias, entonces Ya no hay hay, un no tema hay más forma, complicado. exacto, no hay forma de que puedas entrar. Si la persona no tiene apertura, que es lo que pasa en Venezuela, que las personas que todavía siguen, que es una minoría, están tan cerradas. Que todavía siguen en el poder, completemos Exacto. bien la idea. Las personas que todavía están en el poder, reprimiendo, porque no las vamos a nombrar, no queremos conectarnos con ellos, pero las personas que todavía tienen el poder, que han tomado las instituciones del poder y que tienen una orientación y una creencia particular, tienen la característica que nosotros explicamos, una de las cosas que explicamos en la especialización en creencias, es lo que se llama la característica de bloquear o anular otras creencias. Exactamente, que es lo que pasa ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque toda creencia tiene distintos ámbitos de resolución. Puede ser anulada o invalidada, es decir, la mía es la única verdadera, tu verdad no me importa, tu verdad, el cómo tú ves el mundo no es importante para mí. Si tú lo ves con una variante, para mí eso no tiene ningún valor. La única creencia que vale, la única verdad, la única realidad verdadera es la mía. Entonces, esto es un tipo de personalidad que algunas personas tienen y que efectivamente hace muchísimo más complejo el proceso de cambio y transformación, tomando lo que explicaba Tomás. Porque en algunas personas sí se da el cambio y la transformación, porque pueden tener una creencia efectivamente fuerte, pero cuando la realidad observable, tangible, los hechos, que no solamente tú, sino que un montón de personas pueden reconocer y dar fe de ello, la realidad te muestra que tu creencia como que no es muy útil o que no se corresponde con lo que está ocurriendo, ahí tú puedes tomar partido y debilitar la creencia, como el ejemplo que comentó Tomás, o sustituirla. Entonces, las creencias tienen esa característica, pueden sustituirse, pueden calibrarse o debilitarse, pueden construirse nuevas creencias que sumen a las que ya tienes, o pueden anularse o invalidarse. Entonces, aquí estamos dando esta mini clase de trabajo con creencias, porque al entender esto también nos ayuda a gestionar mejor las emociones, porque nos ayuda a entender que el problema está de base, como bien lo ha explicado Tomás, en las creencias.
porque esa es la base de todas las conductas y resultados, y por eso nosotros como escuela, como plataforma, enseñamos a entender, a trabajar, a reprogramar las creencias, porque cuando entendemos este trabajo transformacional, entendemos cómo funcionan las relaciones, entendemos cómo funcionan las comunidades, cómo funcionan nuestros proyectos, cómo funciona este escenario que está ocurriendo a nivel país, a nivel Venezuela, a nivel región, porque también en este escenario hay una participación y hay un impacto a nivel regional e internacional más fuerte que en otras oportunidades. Y cómo unas personas tienen unas creencias tan rígidas que anulan o invalidan a otras. En cambio tenemos personas que dicen, mira, yo entiendo el por qué estas personas que están en el poder piensan como piensan. Y eso me hace a mí gestionar mi rabia, mi desilusión, mi miedo de una manera un poquito más amigable y menos dañina. ¿Por qué? Porque esta gente del gobierno venezolano actual, con 25 años perpetrados en el poder, tienen creencias altamente rígidas que además anulan e invalidan y bloquean las realidades y las verdades de otros. Entonces esto es una característica a tomar en cuenta. Ojo, y voy a hacer una acotación importante aquí. Entenderlas No y significa entender la conducta no significa que le estemos de acuerdo y que justifiquemos, porque es totalmente lo contrario. Gracias por hacer esa distinción. Ni- Vuélvelo a repetir, atención Exacto. con eso. Entender esto. la creencia, lo que está pasando, cómo piensan y cómo actúan esta parte del gobierno, esta minoría que a través del poder meten miedo y se quieren mantener allí. Entender su creencia y sus acciones, sus conductas, no quiere decir que justifiquemos ni aceptemos eso. Eso es importante. Solo que entenderlo hace que manejemos Nuestra nosotros emoción, totalmente, nuestra emoción totalmente. y nuestra gestión y nuestra acción. Exacto. Te hace tener mayor empoderamiento a ti de cómo ver la situación y cómo hacerle frente. Exacto. Y al tú tener esa información que es para ti, te va a dar es un superpoder de saber cuáles van a ser tus acciones de forma consciente y no parecerte a esas personas en acciones. ¿No? En acciones. Entonces, Qué bonito yo- eso, porque tú dijiste, acabas de decir algo que no quiero que se pierda con lo que, justo con lo que acabas de decir, y es, porque a lo mejor tú estás en contra o no compartes la creencia de este régimen dictatorial y represivo. Pero si no entiendes esto, si no comprendes este principio que Tomás ha resonado y que te estamos diciendo, tú puedes convertirte en adoptar una conducta similar a ellos. en un espejo, exactamente. En un espejo, te vas al otro polo, tienes una creencia distinta, pero tu conducta y tus acciones se convierten en lo mismo. Exactamente. Y eso tampoco es útil. No, porque y a ahí- nivel de energía y de vibración, te pones a vibrar en la misma energía Claro. que esas personas, y eso no es útil. No, y al final empieza una guerra de poder y un rechazo y al final ahí no se llega a ningún lado. Que creo que en este caso, de Venezuela, la oposición lo está haciendo muy bien porque está siendo más estratégico y no está tomando acciones como lo está tomando la otra parte. Entonces, por ese lado, hay que entenderlo. Y yo me pongo a ver las estrategias que está usando la oposición y efectivamente ellos sabían y entienden desde dónde vienen esas conductas y esas acciones desde la otra parte y por eso están actuando diferente. Pero cuando no conocemos eso, cuando no entendemos que todo lo que está detrás es una creencia que es irracional y absurda, pero entendemos que viene desde allí, entonces vamos a poder gestionar nosotros mejor nuestras emociones y nuestras acciones, nuestras conductas. Y algo importante que es como un siguiente paso, un siguiente elemento para poder gestionar estas emociones. Voy a recapitular. Primero entendemos, aceptamos, identificamos lo que estamos sintiendo, decidimos expresarlo, decidimos no aquellar, decidimos soltarlo. Dos, entender que la persona está creyendo lo que desde su creencia está actuando de forma irracional para nosotros, pero para ellos sí. Y hay un tercer elemento que yo estoy viendo, por lo menos en esta situación, que hay buena parte que puede creer
otra cosa diferente, pero aún así siguen defendiendo eso porque hay un interés mayor que tumba principios y valores, que es la, ese ego el hambre de poder, ese ego que te dice, yo sé que creer en esto es absurdo, yo sé que nosotros no tenemos la razón, yo sé que esto es una cagada, pero estoy, Elijo elijo quedarme aquí en este caso, intereses. Yo intereses. Entonces, tú lo llamaste como ego de poder. sí, es como una ambición, Yo lo es un llamaría, lado oscuro también porque de la el ambición. tema del poder y el ego de poder lo veo en el liderazgo, en los líderes. Pero yo quiero hablar también de las Ah, bueno, personas exacto, exacto. que están en el ecosistema de estas cabezas. Que literalmente no hay beneficios de nada, pues. Exacto. Entonces, un poco como Entonces ahí viene el otro, es conciencia. claro, es que la Nivel base de es conciencia. conciencia, pero como profundizando en el punto que tú nos estás enseñando, Tomás nos está contando que hay un tercer elemento y el tercer elemento tú lo pusiste como entendimiento, entender eso. Exacto. Ok, primero es entender tu emoción y aceptarla y elegir expresarla con los mecanismos, sobre todo la rabia que es una energía hacia afuera. Siguiente, entender y comprender que lo que está ocurriendo tiene de base creencias. Y ya te dimos un elemento de cómo funcionan las creencias. Las creencias son verdades, son pensamientos que convertimos en una verdad. Y son tan poderosas que determinan nuestras conductas y resultados. Nadie nos enseña a trabajar con nuestras creencias. Hasta ahora, nosotros BCF Group te enseñamos a trabajar en tus creencias porque sabemos el impacto que tiene en lo que hacemos y dejamos de hacer. Y tercero, entender no solamente que todo se mueve por creencias y cómo funcionan, como te acabamos de explicar, las creencias pueden anular o invalidar, las creencias pueden calibrarse y debilitarse, las creencias pueden reprogramarse, sustituirse por otras y pueden crearse nuevas creencias. Entonces, es un poco todo lo que podemos hacer en este rango y es poderosísimo y eso se aprende y se entrena. Y el siguiente punto que nos regala Tomás, y ahí es donde yo quiero como ampliar un poquito para dar distinciones, es el hambre de poder se nota en estas personas que tienen justamente roles de mayor poder, liderazgo, no liderazgo sano y transformacional, hablo de liderazgo en influencia sobre otros, porque el liderazgo y la influencia van mucho de la mano. Entonces, estas personas adoctrinan a personas que tienen un menor nivel de conciencia, la otra variable que nos regaló Tomás. ¿Qué significa ese nivel de conciencia? Capacidad de cuestionarte, capacidad de darte cuenta, puedes tomar nota. Hoy en este live con Carla y Tomás aprendí de creencias, aprendí de gestión emocional y aprendí de conciencia. Son 3 puntos que estamos trabajando en este primer live de un ciclo que vamos a ir haciendo para entregarles contenido de valor. Entonces, el nivel de conciencia es la capacidad de cuestionarte y de darte cuenta. Cuestionarte y darte cuenta. Entonces, cuando las personas tienen creencias altamente rígidas que anulan e invalidan a otros, el nivel de conciencia es bajo. Apréndete eso. Tomemos nota. ¿Por qué es bajo? Porque no activo mi capacidad de cuestionarme ni de darme cuenta. No quiero cuestionarme ni darme cuenta. Me quedo en una posición rígida. En cambio, cuando tú que estás ahí tienes la capacidad de cuestionarte, ¿qué significa cuestionarse? ¿Qué significa cuestionarse? Para que nos digas ahí en tu punto de vista. Hacerme preguntas si lo que yo estoy sintiendo, observando, viendo, realmente es cierto. Si es correcto, cierto, si es útil. Si es útil, exacto. Es preguntarme qué tan beneficioso o qué tan útil, que si es útil o no útil, eso que yo estoy viendo, observando, sintiendo, porque puede venir desde pensamientos o puede venir desde acciones también. Tal cual. Gracias, amor. Por eso, porque si no me iba a quedar yo pegada, la idea ahí vayamos pasándonos la pelota. Pimponeando. Pimponeando, que he tenido pegada esa palabra últimamente. Pasándonos la pelota. Cuestionarnos es eso, hacernos preguntas a nosotros mismos acerca de las cosas. ¿Qué me es útil y qué no? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Esto me parece beneficioso para mí
solamente o beneficioso para otros, o Ya, disculpa, beneficioso o se me beneficioso ocurrió. para otros o beneficioso para nadie, o sea, cuestionarte y darte cuenta. no voy a interrumpir lo que estás diciendo porque voy a dejar que lo siga diciendo, pero ya me llegó otro manejo, Otro otro punto punto, número y con 4. ese vamos Estamos a en el cerrar. punto número Y 3. y con ese es el que vamos a cerrar. Ok, entonces, quiero que tomen nota de esto. Carla, Tomás, ¿qué pasa con esta gente que con esto que nos están diciendo ya vamos entendiendo desde el trabajo con creencias? Personas que tienen creencias altamente rígidas y no ven la realidad y anulan e invalidan a otros y solamente esa es su verdad. No tienen la capacidad de cuestionarse. Y si no tienes la capacidad de cuestionarte, no tienes la capacidad de darte cuenta. Y si no tienes la capacidad de darte cuenta, no desarrollas la conciencia. Y la Si conciencia no hay es conciencia, no la hay cambio. base para el cambio y la transformación. Carla, entonces la cosa está fea. Bueno, tanto como bonita o fea, no me gusta parcializarme, pero sí es más complicado. ¿Qué hace complejo este proceso desde nuestra mirada de creencias como expertos en esta área y personas que entrenamos, que te enseñamos a ti a trabajar en este proceso profundo de reprogramar, conocer, identificar, gestionar tus emociones y tus creencias? Es que efectivamente se vuelve más desafiante cuando hay personas que no tienen la capacidad de cuestionarse y que anulan e invalidan la realidad del otro. Y el punto en el que estaba explicando antes de darle la palabra a Tomás con el cuarto punto es: si hay personas que tienen estas creencias rígidas, que no se cuestionan, que no desarrollan la conciencia, estas personas también tienen una manera de comunicarse. Porque las creencias van de la mano con la comunicación profunda, que es la base de lo que expresamos, tanto verbal como corporalmente. Entonces son personas que van a tender de tendencia a anular e invalidar al otro, a justificarse, a crear escenarios irracionales para mantener viva su creencia, a crear novelas y películas que no existen, solamente existen en su mundo interno para seguir manteniendo viva su creencia. Entonces, Carla, ¿cómo hacemos para comunicarnos con o para crear un cambio en estas personas? Ahí es donde viene la parte compleja. La parte compleja es que, como lo dicen muchos comentaristas, analistas, personas que manejan estos temas ya a nivel sociopolítico, a nivel demográfico, a nivel social y cultural, ahí es donde escuchamos frases como tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber pérdidas, como para que esto toque niveles superiores. No nos gusta ser de esa parte, nos gusta ser de la parte de comunicarnos y entender y dar estas herramientas, pero efectivamente cuando ya hay una creencia altamente rígida que invalida y anula la realidad, no hay capacidad de cuestionarse, no hay niveles de conciencia para conectar con el otro, para empatizar, la empatía se anula, se bloquea, no puedes entender lo que pasa para el otro porque tu creencia rígida es más fuerte. Ya ahí hay problemas patológicos. Hemos trabajado y trabajamos con psicólogos, con terapeutas, hay temas patológicos allí. Y a nivel social y cultural, lo que corresponde es hacer valer normas y hacer valer penalizaciones ya de cara a marcos internacionales, como por ejemplo el Foro Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, donde se dice, mira, hay un incumplimiento de valores y de normas, entonces hay que tomar acciones. Yo en lo personal, yo estoy abogando, orando, pidiendo porque haya eso a nivel internacional, con todas las pruebas que ya hay. Pero ya ese es mi deseo. Volviendo al punto de las creencias, de las emociones, de la conciencia y de la comunicación, que son nuestras habilidades, nuestras piezas del rompecabezas con las que trabajamos, queremos que entiendas cómo funciona esto para que la emocionalidad no te desborde y no haga que pierdas tu poder. Y tu poder está en entender, en comprender qué sí puedes hacer, qué sí puedes gestionar, a qué te puedes unir para sentirte mejor, para estar mejor. Entonces hemos dado estos pasos y cierro este punto número 3 con conciencia. La conciencia, tener la capacidad de cuestionarte y elevar tu conciencia son parte de tu aporte. Si tú además de sentir la emoción, paso número 1, sentir, aceptar y expresar la emoción,
Parte 2, aportar desde tu emoción. Te la pasas cuestionándote de una manera amorosa, ojo, no dándote golpes, diciendo qué puedo hacer, qué está ocurriendo, de qué lado estoy, qué me hace sentir bien, lo que decía Tomás, qué me da paz. Si automatizas ese diálogo compasivo contigo, tu conciencia se mantiene observante, tu creencia se mantiene abierta, vas a estar en una energía, en una vibración más positiva para hacer frente a las cosas. Y si por supuesto te unas a una comunidad como la nuestra, donde siempre estamos aportando, donde nuestros programas de formación, los que se unen forman parte de nuestra comunidad, donde estamos siendo contención, donde al formarte, al entrenarte en nuestros espacios de acompañamiento y de entrenamiento, siempre brindamos esta mirada. No vas a estar solo, no vas a estar solo, y la idea es mantenernos elevados, mantenernos con conciencia activa y con herramientas para hacer frente a este desafío como el que estamos comentando y a cualquiera, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones laborales, profesionales y personales. Entonces, para darle el paso a Tomás, ver no solo lo que está ocurriendo en la cúpula, en los líderes, en los que están en el poder, consumiendo dinero, poder, energía, sino verlo también a nivel del círculo. Hay personas que no están aportando porque apoyan la injusticia, apoyan la pérdida de valores, apoyan las muertes. Y esas personas que adoptan una posición pasiva también están siendo cómplices y tiene que ver con creencias. Entonces, ese punto es importante que lo observes porque da rabia, porque da molestia. Pero yo creo que esa parte de la sociedad es una parte que si se logran cuestionar y hacer preguntas, pueden darse cuenta que pueden estar del lado de la justicia, pueden estar del lado de la empatía, pero eso solo va a ocurrir si dejan de velar por sus intereses propios. Es decir, yo gano dinero con el gobierno, yo me beneficio del gobierno de alguna manera, pero como yo no soy el que está mandando a matar, como yo no soy el dueño del gobierno, o formo parte de la cúpula, o soy ministro, o soy guardia nacional, o soy policía, como yo no tengo un rol predominante, yo soy inocente. Yo soy inocente de lo que está pasando. Y no, esto es otra vertiente de mirándolo desde las creencias. Si tú crees eso, es una creencia absurda. Tú también eres parte de lo que está pasando porque al no expresar, al no aceptar, paso número 1 que hemos explicado, lo que está ocurriendo, y al verte beneficiado o beneficiada directa o indirectamente de esa cúpula, tú estás siendo cómplice de ello. Entonces, con eso quiero yo cerrar mi aporte para darle el paso a Tomás con el punto 4 de esta mini clase, este live poderoso que les hemos entregado el día a la tarde de hoy. Exacto, y lo voy a hacer puntual para no extenderme con esto. El cuarto paso es, vamos a dejar de conseguir los porqués de otras personas. Es decir, ¿por qué esa persona hace eso? ¿Por qué está actuando de esa forma? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué cree de eso? Esa respuesta no la tenemos nosotros. Entonces, si le metemos energía a tratar de encontrar esa respuesta, que no es mi porqué, es su porqué, entonces emocionalmente vamos a estar mucho más desgastados. Eso desgasta mucho. Entonces, eso lo aprendí eso lo aprendí yo hace un tiempo con sesiones más espirituales, de temas de sanación interna, familiares. Y que las recomendamos también. Somos muy prácticos y muy profesionales, muy desde lo laboral y profesional. Claro, pero nosotros nos metemos también a niveles espirituales porque al final somos seres espirituales. Con terapias holísticas, con registros akáshicos, con constelaciones, trabajamos también con toda la parte espiritual. Exacto. Entonces, cuando yo entendí eso, yo lo empecé a llevar a todos los ámbitos. Porque si no está bajo mi gestión, bajo mi alcance de tomar una decisión y que dentro de mí haya un cambio, entregar energía tratando de buscar una respuesta a esos porqués de otras personas, simplemente lo que nos hace es desgastarnos. Entonces, ¿y a qué voy yo con esto? Si yo quiero entender el por qué la otra persona hace eso,
No lo voy a entender nunca porque yo pienso y creo de otra forma. Y lo estamos Entonces, buscando entender desde nuestros lentes. exacto, porque a eso voy. Porque yo pienso, creo y siento otra cosa diferente a la de esa persona. Entonces, es imposible yo encontrar una respuesta a los porqués de otras personas. Entonces, vamos a enfocarnos en nosotros, en responder nuestros por qué yo estoy sintiendo esto, por qué me está pareciendo injusto, por qué me están pasando estas cosas. Y en la medida de que tú vayas encontrando la respuesta a tu por qué, vas a ir emocionalmente, te vas a ir sintiendo mejor. Eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que estés de acuerdo con sus acciones, pero las respuestas a esos porqués de las acciones son de ellos. Ya tú, de tu parte, tú puedes entender que tus por qué no van en sintonía con esas acciones. Entonces tú dices, pero si yo estuviera en esa posición, yo no actuara de esa forma. Claro, porque es tu por qué. Y tú, son tus lentes, Eso, son tus exacto. creencias, son tu realidad. Entonces eso es un hecho para ti. Las respuestas a esas acciones son hechos para ti. Es decir, no están bajo tu control. Lo que sí puedes entender es lo que ya te hemos explicado. Entender que eso viene desde una creencia, entender que eso te genera a ti una emoción, eso sí. Que Pero me da rabia, que exacto. me da frustración. Pero las acciones, que son las respuestas a esos por qué, no nos corresponden a nosotros. Nos corresponde orar, pedirle a Dios, pedir claridad, pedir que algo suceda Y aportar. en beneficio a la situación y por supuesto desde nuestra esquina que sí podemos aportar. Entonces, quería cerrar con esto porque este sería el cuarto punto para cerrar estos elementos de cómo podemos gestionar las emociones en momentos desafiantes. Y si has entraste de la mitad hacia atrás o estás entrando en este momento, bueno, después cuando esté montado ya en el perfil puedas ver la grabación de este live porque es una mini clase. Nos salió muy potente la información que te estamos entregando acá porque es parte de ir haciendo check y de ir trabajando en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y por supuesto en nuestras acciones. Así que yo con eso me despido. Me ¿Estamos encantó, bien? me encantó compartir juntos, bueno, y bebé se quedó dormido, compartir juntos este live como, como personas que estamos en continuo aprendizaje, como directores, fundadores, coaches y mentores de BCF, Carla Cofiño, Tomás Lozada, en este ciclo que estamos iniciando como parte de contenidos valiosos para, para conectar, para que también nos puedan hacer sus preguntas, pueden dejarnos sus preguntas aquí y con gusto podemos responderlas para un siguiente live, pueden comentarnos inquietudes de lo que son áreas de trabajo que quisieran que exploráramos para responder en nuestros próximos live y la idea, la invitación está abierta para que pongan en práctica estos puntos, para que aprendan un poco más del trabajo con creencias, de la comunicación profunda y por supuesto si quieren ir por más, los esperamos en nuestros programas. Nuestro programa de especialización en trabajo con creencias, si te hace clic, si quieres darte ese regalo de transformación personal, escribe la palabra creencias en los comentarios y te enviamos toda la info que además en este mes aniversario tenemos regalos extra. Si quieres aprender e ir por más en lo que son las habilidades de comunicación profunda, aprender cómo conectar con el otro desde una mirada más allá de lo que nos enseñan, de la oratoria, del hablar bien, sino ser asertivos, ser ecológicos, ser intencionales, conectar con el otro, impactar y que eso impacte tu vida a nivel de pareja, a nivel personal, a nivel individual y por supuesto en tu carrera, porque eso te va a llevar también a ser un mejor líder de proyecto, un mejor líder de equipo, un mejor empleado, un mejor emprendedor. Bueno, te invitamos a que te sumes, a que te postules a nuestro programa Élite que comienza el próximo mes y puedes escribir la palabra comunicación y te vamos a enviar el detalle para que puedas ser parte de nuestro programa Élite, nuestro programa más top. Son nuestros 2 programas para ir por más y para acompañarte y si lo que quieres es conversar con alguien, quiero que me acompañen, quiero drenar, quiero tener herramientas para salir de esto porque estoy en un loop y no avanzo.
Bueno, te acompañamos con nuestros procesos de coaching y mentoring personal. Escríbenos acompañamiento en los comentarios y te compartimos cómo podemos conversar contigo y trabajar de manera personalizada uno a uno en eso que quieres trabajar. Exacto. Que es nuestra pasión, nuestra misión, nuestra inspiración, y en momentos desafiantes como este estamos más firmes y más conectados con nuestro propósito, por supuesto, gestionando toda la emocionalidad que eso nos deja. Exacto. Y bueno, visita la página web bcfschool.com y ahí vas a encontrar mucha información de Mucha valor, ahí información. vas a ver de lo que Carla te conversó y bueno, y para profundizar en todos estos temas de creencia, comunicación, porque al final es la base para poder gestionar nuestras emociones en momentos desafiantes y, por supuesto, ser mejores personas cada día. Si esto te resonó, si esto te hizo clic, compártelo. Porque ¿cuál es Exacto. nuestra frase? Lo útil y valioso que se comparte se multiplica. Así Así que nos es. seguimos viendo en las redes, nos vemos en otras publicaciones, nos seguimos viendo por aquí. Y bueno, chao. Chao, abrazo grande. Se te quiere. Déjanos tu comentario para saber que lo viste, que lo compartiste. Seguimos para próximos live pendientes que se vienen más conexiones para ti.